Estamos. Hola, ¿cómo estás, Diego? Mucho gusto saludarte. En Hola esta Luis. ocasión, un saludo a Santiago, un saludo desde Viña. En esta ocasión, en esta serie de entrevistas, hoy día tenemos a Diego Zúñiga, eh, un increíble artista, en el cual vamos a saber más de su proceso creativo, su proceso profesional. Me contó que estuvo trabajando en Canadá, estudiando en Canadá. Entonces vamos a tener una gran conversación. Inti todavía no se ha sumado a la reunión. Vamos a esperar a que se sume en la mitad o cuando él pueda, pero no va a quitar, ¿cierto?, el sentido que es compartir. ¿Ok? Claro Y que sí. antes de comenzar, me gustaría decir que esta conversación la podemos realizar gracias al apoyo de Corfo al proyecto de expansión de servicios de plataforma, historieta.cl y su programa PAR, Industria Creativa 2021 del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío. Así es que, dando esa mini intro, me gustaría que te presentaras a los chicos que te van a ver una mini biografía. Ya pues, hola a todos. Gracias por invitarme. Mi nombre es Diego Zúñiga, también se me conoce como Novanim y soy dibujante de cómics, soy artista conceptual de videojuegos y a veces profesor. Llevo ya casi 12 años ejerciendo como artista en diferentes medios, he trabajado para muchos proyectos independientes y también para marcas un poquito más conocidas como Star Wars, Dungeons and Dragons, Transformers, y hoy en día soy artista 2D para una empresa en Canadá de juegos móviles que se llama Mino Games. El 2005 entré a estudiar ingeniería biomédica, me gradué el 2010, 2011 y luego de eso seguí mi sueño para convertirme en dibujante de cómics y aquí estamos. Bueno, felicitaciones por, por ese gran viaje que nos diste en estas pocas palabras. Tú dijiste recién el gran sueño de hacer cómics, ¿cierto? Ujú. Eh, Cuando niño soñabas hacer cómics, querías hacer cómics, era lo que tú querías hacer. Nunca tuve definido hacer cómics de forma profesional hasta que comencé a asistir a ciertos seminarios que se dieron en Santiago. Mi primer cómic lo debí haber hecho como a los 8 años. Yo estaba influenciado, soy de una generación que fue influenciado por el Nintendo, el Super Nintendo y la televisión. Yo no tenía internet, no existía en Chile en ese entonces. Y no fue hasta que internet llegó a mi vida que me di cuenta, oye, la gente puede trabajar de forma remota para otros editores desde su propio país. No tengo que estar viviendo en Estados Unidos para trabajar para Marvel y DC, por ejemplo. Entonces, claro, yo siempre lo tuve como un hobby, siempre disfruté dibujar, pero jamás lo tuve en la cabeza como una profesión que te diera para vivir. Es por eso que yo estudié ingeniería primero. Y fue en esos primeros años que comencé a darme cuenta, porque ya por el año 2004, 2005, tuve mi primera conexión a Internet y ahí empecé a conocer un poquito más del mundo. Wow, interesante porque en realidad uno casi es como un filtro de todas las cosas que nos van influyendo, los videojuegos. Bueno, yo tengo 46 años, tú debes tener 30 y tantos. Sí, tengo 34. Ya, como mi hermano, tal lo que tú dijiste, el Nintendo, el Super Nintendo, mi hermano es ingeniero informático, entonces creo que esa generación, incluso Dragon Ball Z, podríamos incluir ahí. Claro, después el anime en los 90 y así. Exacto, entonces como una especie de Mm. filtro. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras influencias en relación al arte, a lo que en de cierta manera, te llamó de otros artistas? Yo voy a compartir ahora páginas Ujú. Ya pues. de tu obra y para que los chicos vayan viendo un poco, ¿cierto?, de tus influencias con, con lo que se lanzó. ¿Te parece? Ya pues, te comento que las primeras influencias que recuerdo fueron las caricaturas de los 80, que yo no las vi cuando se estrenaron por primera vez, sino que yo vi
eh, repeticiones que hubo a principios de los 90. Y yo diría que serían los principales Transformers, Thundercats, los Centuriones, y luego las Tortugas Ninja. Esas vendrían siendo las influencias grandes que tuve en mis primeros años de la infancia. Y luego ya del 95 en adelante, cuando empieza a llegar anime, bueno, había anime de antes, el Festival de los Robots, el Galáctico, el Super Magnetron y cosas así, yo igual los veía. Pero como tú mencionaste, no fue hasta animes como Dragon Ball Z, Saint Seiya, y saber que esto existía en cómic también en un formato que se llamaba manga, es que me empecé a dar cuenta, oh, esto también se hace de forma manual en el papel, no es necesario animar. Eso vendrían siendo las primeras influencias que tuve. Entonces, resumiendo, las caricaturas de los 80, 90 y luego anime. Claro. Y yo creo que eso que nos estás diciendo calza perfectamente con la portada de tu trabajo, de lo que hiciste con Inti. Ujú. Witra Nantu, es el Así es, ¿ya? Witranantu. Witra Nantu, las guerras del sol muerto. Eh, Claro. ¿Cómo llegaron a esta preciosa obra? Bueno, como te contaba al principio, Inti es quien es el creador de la idea. Ok. Él vendría siendo el Stan Lee de esta obra y yo vendría siendo El el Steve jengibre. Ditko, Ok. pero a cuenta, en mi Ya. caso. Eh, Aquí Huitranantu, Inti tuvo esta idea porque no sé si tú sabías que Inti ganó un concurso, él hizo un corto de Star Wars, él es muy fan de Star Wars. Sí. Entonces, después de haber hecho esta película independiente, él quiso hacer su propia obra de ciencia ficción y comenzó con los primeros conceptos de Huitranantu, y del corto después quiso pasarlo a cómic y al mismo tiempo él empezó a crear Noche, que es uno de sus largometrajes. Exacto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ahora que veo El Dragón, me estoy acordando de que yo comencé a hacer cómic de forma profesional en 2010 con Cabraleza y luego trabajé como colaborador en un cómic que se llama Lado B, de Alfredo Rodríguez. Entonces, cuando hice páginas, Alfredo, que conocía a Inti, se las mostró, donde yo hice un dragón, y a él le encantó esas páginas, según me cuenta, y me contactó, y nos juntamos un día en Viña, de donde eres tú, porque yo en ese entonces estudiaba en Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, Ok. y nos juntamos a conversar, y él me mostró su proyecto, me interesó, porque yo siempre, con lo que te comenté, siempre me ha gustado la ciencia ficción, al igual que Inti. Y ahí empezamos a trabajar. Postulamos al fondo del libro un par de veces hasta que finalmente nos salió, nos costó, pero salió creo que a la tercera postulación, no me acuerdo si a la primera o la, perdón, si a la segunda o a la tercera. Y comenzamos a trabajar. Ahora, los conceptos iniciales de Witranantu cambiaron mucho entre la primera versión y lo que se ve en el libro. Eso es algo natural. Exacto. Eh, y básicamente Huitranantu es una historia antiguerra y es una historia ecológica que habla sobre la tendencia humana de transformar todo en un arma y acumular poder a través de los recursos naturales, y en este caso el recurso natural más importante de la mitología de Huitranantu viene siendo el Puam, que es el alma universal. Es simplemente los humanos en esta historia descubren que existe una alma universal que nos conecta a todos con el universo y lo vuelven una fuente de energía. Y como resulta en muchas de estas historias, la gente se pelea por esta energía y se producen guerras. Y Huitrananto significa las guerras del sol muerto porque eh, los seres humanos juegan tanto y destruyen tanto con esta energía que finalmente reciben una especie de castigo del universo. El sol deja de funcionar como funcionaba antes y la Tierra se hace inhabitable.
Entonces, aquí Ancatu Verdugo, que es el protagonista que podemos ver acá, es un soldado de esta guerra abandonado por su ejército y que en el primer capítulo uno dice, ¿qué está haciendo él en esta ciudad abandonada? ¿Por qué no escapó con el resto de su ejército, de su gente? Y ese es el misterio que nosotros vamos a descubrir a lo largo de la historia. Excelente, excelente. Oye, y ¿tú ya habías trabajado con un guionista antes? ¿Estabas Sí, acostumbrado a esa suerte de conversación, de ida y vuelta, de aceptar comentarios, ¿cierto? sí, sí. Mi experiencia más importante, yo diría, para entrar al mundo profesional de las historietas vendría siendo con Cabraleza. Perfecto. Desarrollamos 96 páginas, más o menos, de cómics que duraban una página. Y ahí aprendí a llevar el proceso de revisiones, de correcciones, de tira y afloja con el creador, que el creador tiene una idea, que yo tengo otra. Claro. Eh, y luego trabajé con Rodríguez en lado B. Y sí, es un tema que hasta el día de hoy se comenta en los círculos, sobre todo de la gente que está recién iniciando, porque uno como artista dice, yo quiero poner mi visión, mis ideas, pero si uno se pone a revisar las obras más grandes de, por ejemplo, las películas, los cómics, siempre es una colaboración. Eh, claro, hay sus excepciones, donde la persona no va a dar el brazo a torcer, pero eso se da más en novelas, pero Claro. el trabajo de un cómic es tan colosal al nivel de horas que uno pone, que hacerlo 100% solo es bastante alejado de la realidad, al menos para el tipo de novela gráfica como el que tenemos acá. Entonces sí, yo me acostumbré ya con Cabraleza, con Lado B, y aquí ya fluimos muy bien. Eso no quiere decir que no, que tuviésemos 100% acuerdo en todo, pero es Exacto. una conversación, un diálogo. Sí, exacto. Siempre he creído que en el fondo es necesario otra visión de alguien que quizás tuvo otra experiencia de vida, por ejemplo, o alguien que estudió otra cosa diferente a la de uno. Creo que Ujú. muchas cosas, por ejemplo, salen más interesantes si es que se van sumando estas visiones y estas opiniones, etcétera. Y claro, tú nombraste a Stan Lee con Dicto, o Alan Moore con O'Neill, o Alan Moore Claro, con Gibbons. En el fondo, claro, uno va viendo claro, Alan Moore sin su dibujante O'Neill es imposible no hacer la Liga de los Caballeros, o con Gibbons hacer Watchmen. Entonces, Watchmen, claro. claro, se necesita ese equilibrio. Entonces, Ujú. eh, antes que comenzáramos con la grabación de esta entrevista, tú me comentaste que trabajaste con las franquicias de Transformers y Star Wars. Sí, Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el comienzo de eso? Porque que creo que muchos jóvenes que sueñan un poco con trabajar en esas mega franquicias por lo que significa, por las historias, ¿cierto? Por los diseños claro. interesantes, por el potencial. ¿Cómo fue que llegaste a eso? Ya, antes que contarte eso, quiero explicar que cuando uno trabaja para una franquicia, no quiere decir que te tomen y te lleven a los estudios de Hollywood y te hagan trabajar ahí directamente con George Lucas o J. J. Abrams o Ryan Johnson. Eh, Sino que hoy en día estas franquicias son tan grandes y al mismo tiempo tenemos internet que necesitan mercenarios del arte, porque las producciones son tan grandes que necesitan gente en masa muchas veces para poder llegar a las fechas de entrega, porque no es solo la película, no es solo el cómic, es la lonchera, es la polera, es el sticker, es... Finalmente, estas franquicias, como Transformers, como Star Wars, ganan, por un lado, por la película, sí, pero el merchandising es algo que es continuo. Así que, ¿cómo llegué ahí? Yo el año 2012
fui muy afortunado de que el artista y director de arte Juan Saavedra me seleccionara para formar parte del equipo de una empresa de videojuegos chilena que estaba siendo financiada por una empresa japonesa que se llamaba DNA. Y esta empresa era de las que trabajaba con franquicias. ¿Cómo funciona esto? La empresa dice, contacta, no sé, G.I. Joe, Transformers, Dungeons and Dragons, y dice, nos gustaría hacer negocio, vamos a hacer un juego, queremos sacarlo para celulares, necesitamos tercerizar el servicio. Así que ya, hasta ese entonces DNA jamás había puesto el arte desde un principio en el juego, sino que los juegos se hacían en San Francisco y después llegaban a Chile porque necesitaban manejarlo a nivel ingenieril, digamos, todo lo que es server, operaciones en Internet, manejar a los jugadores. Pero Star Wars fue el primer juego que en esta empresa hicimos desde cero y Ah, me acuerdo que un amigo artista, Felsus, él inventó el estilo gráfico que iba a ir en este juego. Eh, Así que Felsus inventó el estilo, claro, es una colaboración. A Lucasfilm le gustó y comenzamos a trabajar. Y yo para ese juego habré dibujado más de 100 personajes distintos, ya, sumando naves, torres, edificios, hasta dibujé a Jar Jar Binks una vez. Nunca salió publicado. Eso por un lado. Y para lo de Transformers, Transformers fue gracias a la cooperativa CNGC, que también está involucrada en el Festival Internacional de la Historieta del Bío Bío, que es un nombre muy largo y yo digo que lo tienen que acortar. Pero eh, bueno, pasó que ese año yo había vuelto a Chile después de estudiar un año en Canadá y ellos invitaron a varios editores. Una de las editoriales que más lazos tenía con la gente de la cooperativa era IDW, que tiene hoy en día cómics de G.I. Joe, Transformers, Las Tortugas Ninjas, por poner unos ejemplos. Y dejaron que nosotros mostráramos nuestro trabajo a uno de los editores, y yo hablé con él, tuve la fortuna de ser seleccionado, le conté que en ese entonces ya estaba trabajando para una empresa en Montreal, pero que me hubiese encantado, me encantaría hacer portadas. Así que eso fue, creo, en octubre, y en diciembre, a final de año, me contactan y me piden que haga una portada para uno de sus cómics, el número 31, el cual afortunadamente lo tengo acá, no sé si se ve, es este. sí, Eh, por, por- fantástico. por la luz y se ve un poquito borroso, pero Sí. hice esta portada junto con... yo la dibujé y fue pintada por Isadora Venturini, que también es una colorista y dibujante de cómics chilena. Así que ese fue mi breve paso por Transformers. Fue uno de, Fue un sueño realizado, debo decir, porque hasta ese entonces había trabajado en Transformers, pero más para las comunidades. Y eso no se considera oficial. Ah, ok. Porque las comunidades, imagínate que hay una comunidad de Star Wars y ellos hacen su corto, una película, y te piden a ti hacer los diseños de personajes. Claro. Pero eso es un proyecto fan. Y había trabajado en varios proyectos fan del mismo estilo para Transformers, pero nunca algo oficial. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad porque es mi caricatura favorita de niño. Así Y de que cierta forma, esa es claro, la historia, en resumidas cuentas. Hay más encargos y cosas por ahí entre medio, pero eso es lo principal. y de cierta manera ese trabajo con los fans quizás como que te preparó como para llegar a esta meta en el fondo. Por supuesto, porque cuando me toca mostrar el portafolio al editor, Claro, yo eso, tomo estos encargos que me han hecho los fans y elijo lo mejor que hice para ellos y claro, les muestro, mire, esto es lo que puedo hacer. exacto, exacto. Por lo tanto, ahí hay un consejo para los chicos que van a ver esta entrevista, nunca desechar nada, nunca botar un sketch que uno cree que no va a Mm. servir, o sea, en el fondo todo sirve al momento quizás de conversar, sentarse con un editor o con un revisor de portafolio.
Claro, tú es tu obligación, sí, como artista, elegir lo mejor que tengas, pero es muy bueno conservar los antiguos sketches, creo yo. Ya cuando es hora de, tienes, no sé, 100 croqueras, igual es hora de deshacerte de alguna, Sí, porque tienes que hacer espacio en la casa. sí, Pero aún así, creo que es importante eso que dices, sí. por lo No, menos para ver tu evolución. exacto, exacto. Oye, y bueno, trabajaste en el formato cómics, el formato videojuegos. eh, Canadá es un país que sabemos que tiene todo esto mismo en un solo país. Ujú, Tienen música claro. espectacular como Rush, excelente animación, como lo fue con Nelvana, ¿cierto? Tienen videojuegos. Blizzard creo que es canadiense, No, ¿no? Blizzard está en California, en Estados Unidos. California. Pero está Ubisoft, que son los Ubisoft. creadores de Assassin's Creed. Imagínate, o sea, hay una cuna de la industria creativa, se podría decir. Exacto, exacto. Yo fui a Montreal, que es una de las ciudades que con más estudios de animación y videojuegos tiene. ¿Cómo fue este capítulo de tu vida? ¿Cómo fue capítulo, si fuera un cómics, una novela gráfica de Diego, este sería el capítulo Canadá? Eh, Justamente yo tengo varios blogs y videos donde cuento la historia, pero a resumidas cuentas, eh, sentía que estaba en un momento en mi vida donde quería aprender más. Eh, Porque nunca estudié esto de forma oficial. Como te ¿Ok? decía, yo soy ingeniero de profesión y todo lo que aprendí fue viendo tutoriales, nunca asistí a clases de forma oficial y ya cuando llevaba 10 años ahorré dinero y dije ya, quiero darme este gusto en mi vida y aprender de los mejores. Así que yo afortunadamente tengo familia, una tía vive en Canadá, en Montreal, ella Buenísimo. siempre quiso que la visitara. Así que aproveché esa oportunidad y justamente vi en la página de ArtStation, que es una página donde los mejores dibujantes e ilustradores del mundo ponen su trabajo. Y ahí vi un, un anuncio de una escuela que se llamaba Sin Studio y justamente estaba en Montreal. Así que era mi oportunidad para poder visitar por un lado a mi familia y, y empezar a estudiar. Y tomé un curso de 6 meses que era intensivo, donde aprendí varias cosas sobre figura humana, sobre uso de software 3D para hacer arte conceptual, cómo hacer cartas de estilo Magic. Aprendí de todo un poco y todo me sirvió muchísimo. Además de que tienes que hablar, bueno, se habla francés en Montreal. Yo lo domino muy poco, pero también puedes hablar inglés. Eso es algo primordial. Tú puedes hablar español y probablemente encuentres gente que hable español, pero es una mínima parte de la población. Todas las clases se hacían en inglés en esa escuela y era presencial. Yo sé que dije en un principio que estuve un año estudiando y luego dije 6 meses, me estoy contradiciendo. La verdad es que no, lo que pasó fue que cuando justamente faltaban 2 semanas para terminar los 6 meses del curso intensivo, llega COVID y me quedo encerrado en Canadá 6 meses adicionales porque cierran las fronteras. Así que tuve que arreglármelas como pude. No, Estaba ahí con visa de turista y no podía trabajar legalmente, así que tuve que arreglármelas como pude. Por suerte tenía ahorros y haciendo comisiones pude subsistir esos 6 meses, pero fue difícil, fue una prueba importante de la vida. Pero traté de tomarlo como pude y seguir estudiando. En esos 6 meses, encerrado en un sótano, que era donde me quedaba, y gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia allá y de mi familia acá, también en Chile, que siempre me llamaban para saber cómo claro, estaba. claro. Y pude regresar en octubre del año pasado. O sea, llegaste hace poco en realidad. Bueno, no hace poco, pero llegaste el año pasado nomás. Claro, llevo menos de un año Sí, desde que volví. wow. Exacto. O sea, fue una experiencia artística y personal. Sí, de todas maneras, una tremenda experiencia. Yo siento que en ese año crecí muchísimo como persona. No solo me puse a estudiar arte, sino que empecé a ver mi interior, conocer
mi sombra, empezar a leer sobre filosofía. Yo creo que las palabras de estoicos de la historia, como Marco Aurelio, Séneca, Epictetus, ese tipo de escrituras me sirvieron para mantener la sanidad, porque estaba difícil. En un lugar que no conoces tan bien, pero estaba bien acompañado por suerte. Como te decía, mi tía me acompañó y su familia en esos tiempos difíciles. El clima también, creo que me imagino que es, el clima frío de Canadá, creo que tampoco ayuda mucho a esa, a esa Oh, alegría. no, sí, si podemos hablar de temas sórdidos, el invierno allá, perdón, es muy duro. Pueden haber -30 grados Celsius en los peores días. Y, y no hay sol tampoco. Hay días donde hay 8 horas de sol solamente. El resto del día es oscuridad. Oscuridad. Y créanlo o no, la tasa de suicidios Sí, en invierno es muy alta en países sí. de este estilo, que están en los polos, Un invierno muy porque la gente largo. se deprime mucho. Y eso me incluye, me pasó también. Sí, bueno, felicitaciones por salir gracias a lo que haces tú, una importante prueba en la vida, encontrarse con uno mismo. Mm, Eh, sí. es complicado. Eh, Oye, Diego, este proyecto con el INTI, ¿cuánto tiempo les tomó desde la primera conversación que ustedes tuvieron, que se juntaron? ¿Cuánto les tomó? Mm, harto tiempo. A ver, yo me acuerdo que terminé de dibujar esto cuando, por ahí por el 2016, 2017, ¿Ya? y la primera conversación que tuvimos fue por el 2012 o antes quizás. Perfecto, perfecto. Yo diría, fue un Ujú. trabajo de 5 años por lo mínimo. Ahora, no es un trabajo de tiempo completo. Todos estos proyectos independientes Sí. tienen una fase de conversación, de planificación. Cada uno tiene su trabajo de tiempo completo, Ujú. y es cuando te llegan los fondos, es donde hay que, ya, es hora de trabajar. Sí. Y la última, la recta final es lo más duro. Cerrar, Claro. cerrar todo esto. Yo, Huitranantu, me acuerdo que yo tenía mi trabajo de tiempo completo y me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en el cómic. Y luego de eso, de 5 a 7 8, y luego tomaba mi bicicleta. Por suerte el trabajo estaba a 40 minutos en bici y llegaba. Y así estuve unos meses, hasta que lo pudimos terminar. Claro, claro. En el fondo, tú como artista trabajas en proyectos que crees, en el fondo. O sea, que en realidad como que te involucras personalmente. Claro, porque uno puede decir, ok, me van a pagar por este trabajo, me van a pagar por hacer este cómics, pero también hay un porcentaje de que uno tiene que involucrarse en él. Porque uno podría decir, voy a dibujar de estas 3, 4 viñetas, pero el interés extra es lo que vale. En el fondo, decir, a ver, esta página como la que estamos viendo, ¿es Ujú. así? O a lo mejor te puedo dar otra idea, Inti, qué es lo que piensas, etcétera. Entonces, hay un nivel de involucrarse mayor como artista, en el fondo, creo. Que no sé si te pasó a ti. Sí, Inti tiene una idea, y luego entre él y yo, esta idea es una semillita que la colocamos en la tierra y entre los dos la vamos regando. Claro, Y luego yo le doy forma a ese árbol claro, y lo voy cortando como si fuera un bonsai hasta que quede claro. bonito. Y muchas ideas nacen de esta idea inicial. Sí, Él a veces me dice el ángulo o lo que ocurre, los sentimientos. claro. Y después con el revoltijo de ideas que yo tengo por las influencias que te mencioné desde la infancia y todo lo que he aprendido en mi vida, esta máquina toma esas ideas y luego dejo que fluyan por el papel. No, no estoy diciendo que esto sea un proceso mágico. Hay Exacto, mucha disciplina, mucho estudio detrás, claro. pero hay mucho azar también. Es lo que dicen la inspiración. Mm, Es como si Dios trabajara a través de tu mano. Hay muchas ideas que las tienes aquí,
pero al momento de verlo en el papel, oye, esto no es lo que tenía Claro. en mi cabeza, no lo pensaba así, van surgiendo cosas, oye, ¿qué tal si intento este ángulo? ¿Qué tal si pasa esto otro? Incluso me pasa, Luis, que a veces termino la viñeta y la odio, y digo, esto es horrible, y pasan unos años y después digo, esto no estaba tan mal, me gusta, para las condiciones en las que vivía, hice esta cuestión en un sótano, comiendo Maruchan todos los días, no está tan mal, No está tan mal. Hay y uno sangre, se enorgullece. sí, hay sangre en este cuadro. Claro. Oye, Diego, ya para ir cerrando la Ujú. entrevista, vi en Instagram que su obra ha tenido mucho éxito. Cuéntanos un poco de eso. Ah, depende de lo que definas como éxito. No, no, pero he visto que ha tenido Estábamos resonancia, hablando del premio, ¿cierto? sí, De ha tenido resonancia extranjero. el International Latino Book Awards. Eso, exactamente. Eh, Cuéntanos. claro, yo me enteré de esto a través de Inti. Ya, Siendo muy honesto, no conocía este premio antes de que él lo mencionara y a él Aurea Ediciones lo postuló y ahora está como finalista en la sección de Mejor Novela Gráfica. buenísimo. Felicitaciones a usted. Y estamos con finalistas con otro cómic que es americano, en estos momentos no recuerdo cuál es, pero, o sea, cualquier reconocimiento es bueno, tanto para los autores como para los que nos siguen, para la gente que quiere hacer cómics. O sea, si esta cuestión llegó allá, es por algo. Exacto. Yo no sé quién es el que ganó, la verdad, ojalá sean paltas porque está re cara. Eh, pero yo con ese pequeño reconocimiento y si, mira, tienes varias formas de verlo. Yo digo, si esto nos abre las puertas para que podamos hacer cosas geniales en el futuro, bienvenido sea. Sí, sí, No sí. importa qué sea el premio, pero reconocimiento y que sepan que existimos y que podemos hacer cosas buenas. Perfecto. Sí, en el fondo es lo que hemos estado conversando un poco en la cooperativa, en el fondo que trabajar en comunidad es mucho más rápido, se crea un camino, ¿cierto? Son cosas más fáciles de lograr para un grupo, ¿me entiendes? Entonces, lo que tú dices hace totalmente sentido, en el fondo, de crear esta senda. Diego, y Mm, para cerrar, un último consejo para los chicos que quieren entrar, chicos y chicas que quieran entrar a este mundo. Un, ya, un pequeño consejo. justamente se relaciona con un libro que estoy leyendo ahora, de estoicismo. Y la frase es bien simple. El obstáculo es el camino. El obstáculo es el camino. ¿Qué quiere decir esto? Todos nacemos con ciertos privilegios, ciertas dificultades, y queda en nosotros saber cómo reaccionar frente a las dificultades, ya sea que quieras hacer cómics, quieras hacer ilustración, cine o cualquier tipo de actividad creativa. Yo soy, hoy en día estoy más viejo, hace 10 años no te hubiese dicho esto, pero la única razón por la que haces algo es para disfrutarlo, al menos en la parte del arte. Ujú. Y tú tienes que ser responsable de buscar las condiciones en las cuales puedas hacerlo, disfrutarlo y estar tranquilo. Entonces van a haber obstáculos en el camino. Ese obstáculo al mismo tiempo es parte del camino y abrázalo. Va a ser difícil, nadie dice que esto va a ser sin dolor o sin pena, pero nosotros elegimos a nivel mental cómo tomarnos esas dificultades y seguir adelante. Y Exacto. créeme, cada generación ha tenido sus propias dificultades. Yo, por ejemplo, no tenía internet, no tenía acceso a, a información tan rica como hay hoy en día. Pero hoy pasa, siento lo contrario, hay tanta información que los chicos se ven abrumados y no saben por dónde empezar. Exacto. Eh, así que ahí los viejos como yo, o sea, y como tú, que ya estamos, o sea, yo soy de esa gente que no entiende TikTok, no entiendo TikTok. Ok. Pregúntenos, Sí. pregúntenos, y claro, sus obstáculos jamás van a ser los mismos
los obstáculos que nosotros tuvimos, pero podemos encontrar un punto medio ahí. Y eso es algo que también se habla en esta novela gráfica, en Huitrananto. Temas generacionales, de cómo entender las generaciones anteriores y que repetimos errores similares. Así que eso, el obstáculo es el camino y Perfecto, sigan adelante. perfecto. Diego, ha sido un placer conversar contigo. Espero que nos veamos pronto en persona. Esta entrevista va a salir en el marco del Festival del Cómics, del Salón del Bio Bio, el título Claro, largo, Salón Internacional de la Historieta de Bio Bio. Bio Bio. Entonces, nos vamos a ver pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Claro. Y Oh, pues nada. sí, Gracias a ti por invitarme. sí, y bueno, el obstáculo es el camino, tal como tú dijiste. Hasta luego. Gracias, Luis. Que estés Chao. bien. Nos vemos. Chao. Chao a todos.